Una Navidad llena de alegría y bondad, pero no te permites celebrarla porque ahora estás solo y ocupado en generar más riquezas, priorizando tu bien económico antes que la amistad y la gratitud de tus seres queridos. Pero esto puede cambiar al tener revelaciones tristes y aterradoras. Hola, soy Rey y esta vez te traigo Los fantasmas de Scrooge, llena de intriga y suspenso. Todo empieza en un día de luto. Scrooge, un hombre avaro y frío, asiste a una funeraria donde firma un certificado de defunción con rostro severo. Al pagar, lo hace de forma mezquina, y cuando un niño intenta cubrir el ataúd, lo detiene y retira las monedas del difunto, murmurando sobre el valor de cada una. ¡Nunca conseguirán un centavo de mí! ¡Nunca! Su indiferencia hacia la muerte es evidente, y su desapego emocional marca la escena. En las calles de Londres, adornadas con luces navideñas y villancicos, Scrooge avanza sin dejarse contagiar por la festividad. Mira con desprecio a los grupos de niños que corren tras carruajes y a los cantores en las esquinas, llamándolos delincuentes e ingenuos, mostrando su rechazo al espíritu de la temporada. De noche, en su lúgubre oficina, su sobrino lo visita con una actitud cálida y optimista, deseándole una feliz Navidad. Sin embargo, Scrooge responde con sarcasmo, tachando la festividad de absurda y carente de valor. Mientras el sobrino habla sobre bondad, caridad y la importancia de tratar a las personas como iguales, Bob Cratchit, el empleado de Scrooge, aplaude tímidamente, pero Scrooge lo reprende con dureza y amenaza con despedirlo si continúa mostrando entusiasmo navideño. El sobrino invita a Scrooge a cenar con su familia, pero este rechaza la invitación, mostrando desprecio por las emociones y decisiones de su sobrino, como haberse casado por amor. Finalmente, el sobrino se despide con amabilidad, deseándole felices fiestas tanto a su tío como a Cratchit, quien le devuelve una sonrisa. Scrooge, sin embargo, permanece encerrado en su amargura y desdén, aislado de toda calidez y alegría. Un tiempo después, dos personas, representantes de una organización de caridad, se presentan en la oficina de Scrooge buscando apoyo para los pobres. Les informan que su labor consiste en recaudar fondos para proporcionar alimento y abrigo a los más necesitados. Scrooge, con una mirada fría y despreciativa, les responde que no le interesa hacer donaciones. Su conversación está llena de sarcasmo y desprecio hacia los indigentes, a quienes considera responsables de su propia miseria. El benefactor, sin desanimarse, continúa explicando la situación, pero Scrooge se muestra firme en su negativa, mencionando que ya existen instituciones como prisiones y asilos para ocuparse de esos problemas. Tras una tensa despedida, Scrooge se queda solo en su oficina con su empleado, Cratchit. A continuación, Scrooge le recrimina a Cratchit que quiera tomarse el día libre para Navidad, una costumbre que él considera innecesaria y costosa. Aunque su empleado le pide el día con educación, Scrooge se muestra molesto, cuestionando la razonabilidad de la solicitud. A pesar de sus quejas, finalmente accede a darle el día libre, aunque lo hace con visible molestia. Cratchit, agradecido, promete regresar al trabajo lo antes posible. Esa noche, al llegar a su casa, Scrooge se ve envuelto en una extraña sensación de incomodidad. Al intentar abrir la puerta, deja caer sus llaves, una torpeza que lo irrita. Cuando por fin lo recoge, se encuentra con una presencia fantasmal, un rostro que aparece brevemente en la puerta. Asustado, retrocede y resbala, pero cuando observa más detenidamente, el rostro ha desaparecido. Scrooge, aunque desconcertado, trata de convencerse de que todo es una ilusión. Dentro de su casa, la atmósfera es fría y sombría, mientras Scrooge se sienta cerca de la chimenea a cenar algo, aparentemente tranquilo, pero la inquietud lo sigue persiguiendo. Siente una presencia extraña fuera de su habitación y, preocupado, se levanta a asegurar las puertas. Al hacerlo, las campanas de alerta de la entrada comienzan a sonar descontroladamente, lo que aumenta aún más su angustia. Desconcertado y temeroso, se sienta nuevamente en su sillón cerca del fuego, mientras los tintineos de las campanas siguen resonando en el aire, presagiando lo que está por venir. Scrooge, aterrado por los ruidos extraños que escucha en su casa, está sentado cerca de su chimenea cuando de repente aparece un fantasma encadenado. Es el espíritu de su difunto socio, Jacob Marley. El fantasma le explica que, en vida, malgastó su existencia en negocios egoístas y ahora está condenado a arrastrar cadenas por toda la eternidad. Marley le advierte que Scrooge está destinado al mismo destino si no cambia su actitud. El espíritu le dice que tiene una oportunidad para salvarse. Será visitado por 3 espíritus. Scrooge, incrédulo y asustado, intenta negarse, pero Marley le asegura que tiene que esperar al primero de los espíritus cuando suene la campana a la 1 de la madrugada. El segundo espíritu lo visitará al día siguiente a la misma hora, y el tercero lo hará al final de la noche, cuando las campanadas de la medianoche dejen de sonar. Marley, antes de irse, le recuerda que su destino ya está sellado si no cambia. Scrooge, completamente aterrorizado, observa cómo el fantasma de Marley desaparece por la ventana, y afuera puede ver otros espíritus vagando. Asustado, se mete en su cama, cubriéndose con las mantas, temeroso de lo que está por venir.
La primera campanada suena y Scrooge siente cómo se abren las cortinas de su habitación. Una luz amarilla, brillante e intensa, llena el espacio, anunciando la llegada del primer espíritu. Scrooge, desconcertado, lo reconoce como el espíritu cuya visita se le había anunciado. Sin embargo, la luz tan radiante lo hace incomodar, pidiendo que el espíritu apague un poco la intensidad de su resplandor. El espíritu responde con serenidad: ¿por qué tan pronto quieres terminar la visita? Y también le revela que es el fantasma de la Navidad pasada. El espíritu, al tocar suavemente a Scrooge, lo hace volar con rapidez por el aire. Scrooge se siente aterrorizado, pero fascinado al ver su infancia reflejada en el paisaje nevado de su ciudad natal. Al llegar a su vieja escuela, Scrooge observa una versión joven de sí mismo, solitario en el aula, cantando una canción triste. El espíritu lo lleva más allá, mostrándole momentos en los que, siendo ya un joven, Scrooge es visitado por su hermanita Fan, quien le dice que su padre se ha vuelto más amable y que ha venido a buscarlo para pasar la Navidad juntos. El espíritu lo lleva luego a un momento en el que Scrooge, ya más grande, está trabajando como aprendiz en la empresa de un hombre llamado Fezziwig. Allí, Scrooge se encuentra con su amigo Deg Wilkins, y ambos, junto con otros empleados, se preparan para una fiesta navideña organizada por su jefe. La atmósfera de alegría y diversión no contrasta con la frialdad y el desdén de Scrooge en el presente. Durante la fiesta, Scrooge tiene su primer encuentro con Belle, una joven hermosa de quien se enamora profundamente, marcando un momento clave de su juventud. Este paseo por el pasado lo llena de nostalgia, pero también le revela las decisiones que lo han llevado a su actual amargura. Un tiempo después, ya convertido en un prestamista exitoso, Scrooge se encuentra en su oficina, donde mantiene una conversación con Belle, su antiguo amor. Ella le expresa su tristeza por cómo las riquezas lo han cambiado, sugiriendo que el oro ha reemplazado su amor por ella. Scrooge, arrogante y seguro de sí mismo, niega que haya algo malo en su búsqueda de riqueza, defendiendo que su temor a la pobreza lo ha llevado a ser lo que es. Belle, sin embargo, le reprocha que su cambio es profundo, que la transformación de su corazón ha alterado su amor. Le recuerda que cuando eran pobres y felices, Scrooge era diferente, pero ahora solo ve en ella una mujer sin dote, desamparada, que no tiene cabida en su vida centrada en el dinero. Belle lo libera de su compromiso, deseándole suerte en la vida que ha elegido. Scrooge, devastado al ver esta realidad, le ruega al espíritu que lo deje, que no lo atormente más con estos recuerdos. El rostro del espíritu cambia, mostrándole otros rostros familiares del pasado, lo cual lo llena de terror. En su desesperación, intenta atrapar al espíritu en un cono y al hacerlo, la oscuridad lo envuelve. El objeto es disparado hacia el cielo, llevando a Scrooge junto con él, pero finalmente el cono se desvanece, debido a la gravedad. Cae desde esa altura. ¡Miren! ¡Se murió! Pero al impactar, la distancia solo fue de su cama al suelo. Molesto se queja del dolor. Al sonar la segunda campanada, la figura del segundo espíritu aparece, riendo a carcajadas e invitando a Scrooge a acercarse. Este nuevo espíritu es el fantasma de la Navidad presente, que se presenta como una figura imponente, radiante, sentada sobre una montaña de alimentos. Scrooge asombrado, y le pregunta si tiene muchos hermanos, a lo que el espíritu responde que tiene más de 1800, específicamente 1842. La figura de este espíritu es desmesurada, y su alegría parece no tener fin, contagiando a Scrooge con su risa. Aunque Scrooge está un tanto confundido, el espíritu le dice que lo siga, y Scrooge, ahora dispuesto, acepta su guía sin más quejas. La montaña de juguetes del segundo espíritu empieza a encogerse cuando Scrooge toca el cinturón de su bata. El espíritu altera su entorno, y la habitación se mueve como una caja de cartón. El suelo se vuelve transparente, permitiendo a Scrooge ver los escenarios que se desarrollan abajo, como si estuviera observando el mundo desde el cielo. Scrooge, asombrado, comenta lo extraño de la situación. El segundo espíritu le explica que pocos mortales tienen la oportunidad de ver el mundo desde tal perspectiva. Mientras la habitación vuela por los cielos, Scrooge observa a la ciudad y a sus habitantes. Ve a la gente pobre, luchando para sobrevivir sin recursos para cocinar sus alimentos, y se queja de cómo las leyes y los comercios les impiden calentar sus comidas. El espíritu, sin embargo, lo reprende, señalando que aquellos hombres que usan su nombre en vano, como los de la ley, son los verdaderos culpables de la miseria y no ellos. Scrooge, avergonzado, acepta la crítica. El segundo espíritu lo lleva a la humilde casa de su empleado, Bob Cratchit. Los hijos de Cratchit, emocionados, hablan sobre el delicioso ganso que están cocinando para la Navidad. La familia se reúne alrededor de la mesa, con la madre preocupada por la llegada tardía de Marta, la hija mayor. Cuando Marta llega, el padre se alegra y la familia se siente feliz, a pesar de su pobreza.
Scrooge observa con melancolía, especialmente cuando Cratchit habla del pequeño Timmy, su hijo lisiado. El niño, con su corazón puro, dice que le gustaría ser visto en la iglesia para que las personas recuerden a aquel que sanó a los lisiados y los ciegos. Cratchit, con esperanza, dice que Timmy está mejorando, pero Scrooge no puede evitar sentirse conmovido por la situación. El segundo espíritu le muestra una silla vacía junto a la chimenea, con una muleta, símbolo del amor y la esperanza que la familia Cratchit tiene a pesar de las dificultades. Finalmente, llega Peter y los niños con el ganso horneado, y la familia Cratchit celebra la Navidad. Cratchit brinda por Scrooge, su benefactor, aunque su esposa, resentida por la actitud tacaña del hombre, lanza una crítica mordaz. En ese momento, el pequeño Timmy también brinda, deseando bendiciones para todos. Scrooge, preocupado por el destino de Timmy, le pregunta al espíritu si el niño sobrevivirá. El segundo espíritu le responde con frialdad que si el futuro permanece sin alteraciones, Timmy morirá. Scrooge, angustiado, le suplica al espíritu que cambie este destino, pero el espíritu, citando las mismas palabras crueles que Scrooge dijo en el pasado al benefactor sobre la sobrepoblación, le deja claro que, si el niño ha de morir, que suceda pronto, lo dice tomando la forma de su rostro. El segundo espíritu lleva a Scrooge a un nuevo escenario, esta vez a la casa de su sobrino, Fred, donde la familia se encuentra jugando a adivinar animales. La conversación gira en torno al propio Scrooge, y uno de los jóvenes adivina correctamente que el animal es su tío. A pesar de las burlas y comentarios, Fred defiende a su tío, lamentando que éste haya decidido distanciarse de su familia. Luego, Fred brinda por Scrooge, deseándole una feliz Navidad, aunque sabe que su tío nunca aceptará el gesto. Scrooge, sintiéndose perturbado, le pregunta al espíritu si los otros espectros también son tan efímeros, y el segundo espíritu le responde que su vida en el mundo de los hombres es breve, pues esta noche, a la medianoche, su tiempo terminará. En ese momento, Scrooge nota algo extraño debajo del manto del espíritu. Al levantarlo, descubre que hay dos niños bajo su capa, un niño y una niña, que representan la ignorancia y la necesidad, respectivamente. El espíritu le advierte que tenga cuidado con ambos. El niño le desafía a Scrooge, llamándolo anciano. Mientras la niña se burla de él, la visión es desgarradora, pero el espíritu señala que son símbolos de la pobreza y la falta de educación que acechan al mundo. Con el sonido de la campana de medianoche, el segundo espíritu siente un dolor intenso en su pecho por cada campanada y finalmente se desvanece, transformándose en polvo. Los niños, ahora, quedan solos con Scrooge. Scrooge, preocupado, pregunta si los niños tienen algún refugio o ayuda, pero el niño se convierte en hombre y le responde que ¿acaso no hay prisiones? Mientras que la niña se convierte en mujer y se burla de él diciendo ¿acaso no hay asilos? El espíritu desaparece por completo, dejando a Scrooge solo cuando una sombra aparece detrás de él. Scrooge, sabiendo que se trata del fantasma de la Navidad futura, lo recibe con temor, pero también con disposición. El espíritu no habla, pero Scrooge sabe que su propósito es mostrarle sombras de lo que aún no ha sucedido, y está dispuesto a seguirlo. El tercer espíritu, mucho más aterrador, provoca que Scrooge caiga por las escaleras debido al miedo. El espectro, envuelto en sombras, lo lleva a un futuro oscuro, donde tres hombres conversan sobre la muerte de alguien que resulta ser Scrooge. Discutiendo sobre su fallecimiento, los hombres expresan su indiferencia hacia él, y uno de ellos incluso sugiere que su funeral será barato, ya que nadie desea asistir. Otro hombre menciona que no tiene inconveniente en ir si hay un buen almuerzo. Scrooge, desconcertado y angustiado, trata de controlarse y no dejarse llevar por la desesperación, pero la presencia del tercer espíritu, la muerte misma, lo llena de terror. Scrooge, temeroso, observa la figura sombría que representa su destino final. El tercer espíritu, ahora manifestado como una figura oscura y aterradora, señala hacia un carruaje llevado por dos caballos espectrales. Estos caballos son criaturas infernales, que avanzan con gran velocidad hacia Scrooge. Desesperado, Scrooge corre con todas sus fuerzas, pero descubre que no avanza ni un solo paso, como si algo invisible lo estuviera reteniendo. Cuando está a punto de ser alcanzado por los caballos, logra liberarse y corre frenéticamente, mientras el espectro del carruaje blande un látigo en el aire, manipulando el entorno y haciendo que las calles se estrechen, como si se cerraran sobre él. Scrooge se ve atrapado en su huida, pero, en un momento de desesperación, se escabulle por un callejón. Sin embargo, no está libre, y el tormento sigue siendo interminable, ya que los espectros lo siguen, aterrorizándolo. El carruaje no cesa en su persecución, pero en un giro inesperado, Scrooge se hace pequeño y logra escapar metiéndose por un conducto. Al salir de este, se encuentra en la calle Lake. Sin embargo, no tiene tiempo para relajarse, ya que el tercer espíritu, cabalgando el carruaje, lo sigue sin cesar. Al intentar escapar, Scrooge es empujado por el impacto de una de las patas del caballo, creando una onda de charco que lo empuja hacia una botella. La botella se desliza sobre el suelo con Scrooge encima, llevándolo hasta un lugar inesperado. Finalmente, se encuentra en la casa de la señora Dilber y el señor Yu, dos personajes que comentan con desdén sobre la muerte de Scrooge.
La señora Dilber se burla de su fallecimiento, diciendo que la ropa de Scrooge, que en vida fue su posesión más preciada, ahora es un objeto de provecho. El señor Joe, sin ningún respeto por el difunto, sugiere que las frazadas de Scrooge ya no tienen valor, pues el hombre ya no las necesita. En medio de la conversación, Scrooge, ahora diminuto, se siente indignado, pero es demasiado pequeño para que lo escuchen. Desde su posición, observa cómo la señora Dilber sigue hablando con desprecio, y en un momento menciona que su muerte fue solitaria, sin nadie que estuviera a su lado cuando expiró. Scrooge, al escuchar estas palabras, se siente impotente y triste. A medida que la conversación continúa, un roedor aparece y el señor Yu lo golpea con un barrote. El impacto hace que Scrooge, por su tamaño diminuto, se asuste y corra por su vida. Sin embargo, un golpe más fuerte lo lanza por los aires y de manera inesperada cae en las manos del tercer espíritu, la figura que representa la muerte. Scrooge, agotado y abrumado, reconoce finalmente su destino y le dice al espíritu que ahora comprende la lección. Su vida solitaria y su muerte sin afecto pueden ser su futuro. El tercer espíritu señala un cadáver detrás de Scrooge y él, horrorizado, pregunta qué es aquello. El espíritu le responde, mostrándole su propio cuerpo sin vida. Scrooge, al ver su muerte, se siente aún más desesperado. Le ruega al espíritu que le enseñe si existe alguien que haya mostrado alguna emoción o afecto por él, y le pide que lo lleve a esa persona. El tercer espíritu lo guía hacia un escenario donde dos personas celebran la muerte de Scrooge. La mujer pregunta si están arruinados, mientras que el hombre le responde que aún hay esperanza, pero solo si él accede. La mujer, al escuchar que Scrooge ha fallecido, sonríe emocionada, y ambos se alegran de que la deuda de Scrooge ya no será un problema. Hablan con alivio, como si su muerte hubiera sido una bendición para ellos, pues ahora podrán dormir tranquilos sabiendo que ya no tienen que lidiar con él. Scrooge, abrumado por la frialdad de los que lo rodean, clama por afecto, por un poco de cariño, pidiendo que le muestren al menos una persona que lo llore. Pero, al observar el vacío de su muerte, se da cuenta de la verdad más aterradora. La soledad y el desprecio lo han acompañado durante su vida, y ahora, incluso en su muerte, todo lo que queda es el silencio. La escena lo atormenta profundamente. El tercer espíritu lleva a Scrooge a la casa de los Cratchit, donde la familia se muestra preocupada por el retraso de Bob. La esposa de Cratchit comenta sobre lo lento que ha sido últimamente, especialmente al caminar desde la muerte de su hijo Timmy. Bob llega a casa, y aunque trata de mantener la calma, es evidente que su dolor por la pérdida del niño sigue siendo profundo. La familia lo recibe con cariño, y él, entre lágrimas, sube las escaleras de su casa. Scrooge, observando la situación, pregunta al espíritu sobre el hombre que yacía en la cama, y el espíritu lo lleva a un cementerio, mostrándole una lápida. Scrooge, al ver la lápida y preguntarle al espíritu si esos son los caminos que podrían tomar las personas, se da cuenta de que la lápida es la suya. Se asusta y pide saber si puede cambiar su futuro, temeroso de que su destino ya esté sellado. Sin embargo, cuando intenta escapar, el suelo nevado lo traga y lo lleva a una fosa, donde está a punto de ser sepultado. En ese momento, Scrooge, aterrorizado, suplica al espíritu que lo ayude y promete honrar la Navidad en su corazón para siempre. El espíritu, indiferente, lo deja caer en la fosa, donde se encuentra con su ataúd. Andas valiendo verga. En ese instante, Scrooge grita pidiendo ayuda, reconociendo que sus acciones lo han llevado a este final. Cuando está a punto de impactar contra el ataúd, es devuelto a su habitación, donde aparece de cabeza al suelo. Scrooge, al darse cuenta de que sigue vivo, se siente aliviado y feliz, riendo y saltando de alegría. Se asoma por la ventana y al ver a un niño, le pregunta qué día es. El niño le responde que es Navidad, lo que llena de asombro a Scrooge. Contento, Scrooge se asegura de que no ha perdido la oportunidad de celebrar la Navidad. Después pregunta por el pavo grande en la pollería, asegurándose de comprarlo y enviárselo a la familia Cratchit. Con entusiasmo, promete llevarlo a casa de Bob Cratchit sin que él sepa quién lo ha enviado. Scrooge, al ver la situación, se siente renovado y lleno de una alegría sincera, dispuesto a cambiar su forma de ser y ayudar a quienes lo rodean, especialmente a la familia Cratchit. Scrooge, lleno de alegría, baja las escaleras y se encuentra con la señora Dilber, quien está limpiando. Al verla, la saluda con entusiasmo, deseándole una feliz Navidad, lo que sorprende a la señora, quien lo considera extraño. Scrooge, muy alegre, la elogia y le pide que baile con él, lo que la asusta, provocando que corra lejos de él. Mientras tanto, el niño llega con el pavo y Scrooge lo felicita por Navidad. Compensando con dinero al niño, de inmediato decide mandar el pavo a la familia de Bob Cratchit en un carruaje. Scrooge, tan lleno de alegría, imita a un niño jugando con el carruaje mientras grita y celebra la Navidad. Después de cambiarse, Scrooge pasea por la ciudad, saludando a todos con entusiasmo. Encuentra al benefactor al que había despreciado la noche anterior y, sinceramente, le pide perdón por su comportamiento.
El benefactor, sorprendido, le responde que no sabe qué decir, pero Scrooge le asegura que le debe mucho. También dona dinero a los villancicos después de cantar con ellos. Al final del día, visita a su sobrino, con quien había tenido problemas antes. Al llegar, escucha risas sobre él, pero interrumpe, y con una actitud melancólica, le pide a su sobrino cenar con ellos, claro, si él está dispuesto. Su sobrino y su familia lo reciben con alegría, y Scrooge promete que cenarán en su casa el próximo año. Al día siguiente, en su oficina, Scrooge espera a Bob Cratchit, quien llega tarde. Scrooge, jugando, lo regaña, pero de inmediato le sube el salario como muestra de su cambio. Además, promete ayudar a su familia y pasar tiempo con él, celebrando la Navidad. Le da la orden de salir a comprar más carbón, mostrándole que está dispuesto a cumplir su palabra. Scrooge, con su generosidad renovada, hace todo lo que prometió y más. En especial, se convierte en una figura paternal para el pequeño Tim, quien se ha recuperado, y Scrooge es reconocido como el mejor patrón y hombre de la ciudad. La ciudad lo recuerda como un hombre que supo honrar el verdadero espíritu de la Navidad. Scrooge, después de su transformación, vivió de acuerdo con los principios que los tres espíritus le habían mostrado, llevando la bondad y la generosidad donde quiera que iba. Un cuento de Navidad de Charles Dickens nos ofrece una reflexión profunda sobre las consecuencias de vivir una vida carente de empatía y amor. A través de Ebenezer Scrooge, el protagonista, se muestra cómo un hombre que intercambia amabilidad y generosidad por dinero alimenta su avaricia insaciable, perdiendo de vista lo esencial en la vida, las relaciones humanas y el bienestar ajeno. La existencia humana es efímera, y el mensaje principal resalta que el verdadero terror no reside solo en los espectros que acechan a Scrooge, sino en la posibilidad de llevar una vida vacía, sin dejar un impacto positivo en el mundo ni en los demás. Si tu elección es ignorar el sufrimiento de los demás por intereses egoístas, recuerda que vivir sin compasión te lleva a un destino aterrador, tanto para tu vida como para tu legado. La historia nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, o la falta de ellas, definen nuestra humanidad y nos enfrentan al terror de ser olvidados, abandonados a una existencia sin sentido. Bueno, amigos, así culmina mi formato resumen. Mis mejores deseos para ustedes, que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y como dijo el pequeño Timmy. ¡Bendiciones a todo el mundo! Si llegaste hasta aquí, estoy seguro de que te gustó. No olvides regalarme un like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique de mis nuevos videos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo. Cuídate.